¿Cómo construimos mensajes que conecten y transformen? ¿Qué rol juega la educación en inspirar cambios significativos en el mundo? ¿Cómo podemos, desde nuestras acciones diarias, contribuir a un futuro más sostenible para todos? Bienvenidos a Comunicación para Trascender con Silvia Flores, un espacio de reflexiones, experiencias y conversaciones con personas que, como tú y yo, buscan trascender en lo que hacen y generar un impacto positivo. Porque comunicar es más que hablar, es conectar, inspirar y dejar huella. Empecemos la aventura de hoy. Ella eligió como primera opción de carrera Ciencias de la Comunicación y terminó estudiando Ciencia Política y Gobierno casi al azar. Politóloga de profesión y coach de vida y docente por pasión. Damos la bienvenida a Rocío Matos. Hola Rocío. Hola. Cuéntanos de ti. ¿Qué haces tú para trascender? Primero felicitarte por el podcast, este espacio y por invitarme también a poder compartir contigo. ¿Qué hago yo para trascender? Bueno, como bien has dicho en mi breve presentación, mi vida ha sido un camino de autodescubrimiento, de irme descubriendo en el proceso. Creo que a los 17 años yo no tenía muy claro lo que quería hacer, lo que quería estudiar luego de terminar el colegio. Y lo curioso es que 20 años después me doy cuenta de que los caminos al final se terminaron conectando porque la opción que yo había marcado, que era la que más o menos me interesaba, Ciencias de la Comunicación, ahora de alguna forma con lo que yo hago también estoy comunicando, ¿no? Uh-huh. Y creo que a lo largo de la vida y en el día a día uno va comunicando, va compartiendo. Yo actualmente soy coach de vida, acompaño a las personas a que puedan alcanzar lo que desean, metas tanto personales como profesionales, que puedan identificar qué es lo que les está limitando de repente en ese momento de su vida y cómo darle la vuelta para que puedan pues vivir con mayor plenitud, ¿no? Con mayor goce. Y a la par, y esto es algo que yo tampoco me esperaba, desde hace un par de años he comenzado a dictar a alumnos de formación continua en temas de habilidades blandas, temas de coaching, también en temas de desarrollo de organizaciones, ¿no? Y yo te escuchaba en la presentación que hiciste del podcast y me sentí muy reflejada porque yo tenía pánico escénico de niña, ¿no? O sea, siempre me he considerado una persona extrovertida, pero había algo en mí que cuando tenía que presentarme frente al público era como, no, lo voy a hacer mal, y me comenzaba a temblar las manos. Vocecitas en la cabeza. Claro, las vocecitas en la cabeza, y era el peor momento para mí a nivel del colegio, en la universidad también, bueno, lo tenía que hacer. Sin embargo, ya en las mismas actividades del trabajo, yo he trabajado en el sector público porque mi primera profesión ha sido como politóloga. Comencé a capacitar a las personas, ¿no? Y me vino un recuerdo similar al tuyo, al que comentabas, porque Claro. de niña me acuerdo que yo jugaba a que les enseñaba a mis primas, que eran más pequeñas, ¿no? Y yo les enseñaba y un poco que teníamos esa dinámica de que yo era la profesora, pero en algún momento dije, no hay manera de que yo sea profesora porque como que con los niños no, nada. Ya ahora que he tenido la oportunidad de poder dictar, me doy cuenta de que en verdad me apasiona, ¿no? Me encanta el poder compartir lo que aprendo. Soy una persona que me gusta aprender de nuevas cosas y todo lo que aprendo Esa curiosidad innata que a veces se pierde con el tiempo, ¿no? Sí, soy una eterna curiosa, ¿no? Y a veces también como que yo misma me tengo que decir, ok, pero hay que profundizar y concentrarnos en un tema para luego volver a... Para no diversificar tanto. Para no diversificar tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque si no, toda la vida no me bastaría para aprender, ¿no? Pero hay tanto algo que conocimiento. tú decías y yo me sentí
sentí identificada era con eso, ¿no? O sea, cada cosa que aprendo trato de compartirlo, ¿no? Y creo que esa es la trascendencia de mi vida, ¿no? El poder compartir a través del conocimiento, de la información, de cómo podemos ser mejores también, ¿no? Ujú. Algo de lo que yo he venido desarrollando gracias al coaching es darme cuenta de que la vida no está determinada por tu pasado, ¿no? Sino por lo que tú quieres que pueda formarse a partir de ahora en adelante, ¿no? O sea, cómo tus circunstancias pueden cambiar a partir de tus nuevos patrones de pensamiento, de poder pues hacer las paces con algunas cosas que nos hayan ocurrido. Y creo que el trascender es superar esas limitaciones también que uno Claro. tiene, ¿no? Y cómo a través de la comunicación tú puedes con tu propia experiencia dejar huella también en la vida de los demás, ¿no? Exacto, es justamente uno de los propósitos del podcast, que mucha más gente vea cómo también ha tenido un proceso no tan fácil, porque a veces vemos a personas que nosotros podemos considerar exitosas o Ujú. que están viviendo en propósitos, las vemos felices, tranquilas y todo, y decimos, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo logró eso? Claro, porque la tuvo fácil, porque seguramente le dieron esto, o vivió de muchas cosas con privilegios, y a veces no es así, pasamos por muchas cosas, pero no las estamos contando. Y creo que comparto también el mismo Ujú. reto que tuvimos a los 17 años, salir del colegio y que te digan ya qué quieres estudiar, es decidir qué vas a estudiar, porque eso vas a hacer por lo menos 50, los 50 años siguientes de tu vida. Entonces es un estrés, Exacto. una presión para alguien de 17 años que recién se está hallando, y yo salí, creo que como somos más o menos por ahí en fecha de nacimiento, era 17 años, pero hay quienes salen a los 16. Entonces es un poco más complicado ese tema. Entonces, a los 17 años tomar esa decisión es compleja. Algunos, y ahí cada uno puede ver en su entorno, si es que también se identifica con el comentario, estudió una carrera que no ejerce. Yo al menos estudié comunicaciones, me encantan las comunicaciones, me dedico al tema de comunicación estratégica, además de la docencia, pero en realidad yo estudié de pregrado comunicación audiovisual y lo agradezco muchísimo porque, como dijiste, todo conocimiento nos suma. El podcast me ayuda mucho saber, para el podcast me ayuda mucho saber el tema de lo audiovisual, porque tengo este producto que quiero compartir con ustedes y de manera estratégica lo hago. Entonces siento que todo suma, ¿no? También, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo consideras en realidad que llegó a ti el tema de la docencia? ¿Así como casualidad o de verdad era una meta que tú dijiste gracias al coaching? Porque dijiste que el coaching, ¿hace cuánto tiempo más o menos es coach de vida? Am, Mira, increíblemente, 9 años atrás, que Wow, desde nueve hace nueve años. años atrás que me certifiqué como coach de vida, y fue en un momento en el que ya estaba bordeando para cumplir los 30, donde también viene una mini crisis Sí, 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 es verdad. existencial. Había llegado ya casi a los 5 o 6 años o 7 años de experiencia laboral, creo. Y En no el es que mi estado. carrera, Ujú. sí, no es que mi carrera no me guste, de hecho aprendí un montón acerca de cómo generar el bienestar en el país a través de las políticas públicas, a través de la gestión pública, pero sentía de que no terminaba como que de tener ese impacto o esa trascendencia en las personas, ¿no? Como Claro. que habían dentro Como que del te faltaba eslabón. algo. Tú sentías que faltaba Sí, algo y no sabías qué era. así es. Yo veía a los demás que cuando hablaban de lo que hacían, o sea, sus ojos les brillaba. Yo decía, ¿por qué yo no tengo ese brillo que tienen ellos, ¿no? ¿Por qué Ujú. cuando yo tengo ese brillo, decía, cuando hablo de que me voy de viaje o las cosas mías que son más Wow. personales? Pero a nivel del trabajo y de lo laboral yo no lo sentía, ¿no? O sea, lo Ujú. veía más como, ok, lo estoy haciendo porque así dicen que uno tiene que trabajar y esto me va a dar el pase luego para hacer una especialización, una maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, pero me reconozco y me felicito porque pude haberme quedado y continuar haciendo ¿Verdad? y hacer lo que En una venía, zona que era cómoda. ir. Sí, en una zona cómoda que no me era tan cómoda de seguir, que el siguiente paso irme fuera del país a hacer una maestría en temas de gestión pública, ¿no? Especializarme más en eso.
Y dije, no, esto no me termina de llenar. Ujú. Hablé, recuerdo en ese momento con la jefa con la que estaba trabajando y ella me recomendó con una amiga que veía temas de recursos humanos, desarrollo de personas, porque ya para esto yo tenía ese bichito de el tema del desarrollo personal, ¿no? Ya había comenzado a leer libros sobre este tema, Claro, había comenzado a meditar, a hacer yoga, y en esos espacios yo sentía el brillo que no sentía en la parte laboral. claro. Entonces conversé con esta señora, era una headhunter, me acuerdo, y ella me habló del coaching. Yo la había Ujú, escuchado, pero la asociaba más con un tema de oradores, no, como que no había profundizado, ¿no? ujú, Y me habló de esta escuela de Yami, yo me certifiqué en Yami, ujú. y me lancé, ¿no? Dije, a ver, voy a pagar la certificación, vamos a ver lo que pasa. Total, igual las herramientas me pueden servir a mí si no es lo que me gusta, ¿no? Desde Ujú. la primera clase que yo llevé la certificación, dije, wow, estos temas de cambio de mentalidad, cambio de patrones y todo, yo quiero esto, ¿no? Entonces, Claro. para mí la certificación fue como abrir ese espacio para yo ir encontrando qué era lo que en realidad Por me hacer, movía, ¿no? claro. Todo, o sea, ya tienes como 8 o 9 años como coach y la pregunta que dejé en el tintero era, ¿cómo llegaste a la docencia? Si fue por algo de casual, casual entre comillas, porque ya sabemos que nada es casual, ya estamos designados No es a, casual. pero voy a que llegó a tu encuentro o tú saliste a buscarlo, porque quizás fue una de las metas que te Mira, trazaste a través del coach. nunca me tracé la meta como docente, en verdad. Te soy honesta, varias de las cosas que han sucedido en mi vida es porque han llegado y, Ujú, y, es- y yo he tomado la oportunidad y he dicho, ok, sí me interesa, ¿no? Como yo ya venía capacitando en el trabajo en el que estaba en ese momento, mis amigos sabían que también ya estaba con el emprendimiento de coaching y ajá, ellos fueron los que me comenzaron a referir, ¿no? Para dictar charlas, para poder hacer capacitaciones para empresas. Entonces hubo uno de ellos que me recomendó para poder dictar en cursos de formación continua en universidades. ya. Em, Al inicio obviamente tenía ese temor porque me estaba de alguna forma también enfrentando al miedo que yo tenía como a hablar Hablar en en público, ¿no? público, Porque claro. no es lo mismo ir a una institución a hablar de dos horas sobre un tema que manejas que tener que preparar una clase, Sí, eh, una logística y atrás. sí, toda la logística que hay detrás. Entonces, yo no me lo esperaba, no es que lo puse en mi vision board o me lo puse en mi planner de voy a ser docente, pero como ya había descubierto que sí me gustaba el poder compartir la información, dije, ok, veamos cómo me va, pues, ¿no? Ujú. Y para mí también fue una gran sorpresa el sentir esa plenitud Ese en brillo poder que dictar, ¿no? En mencionaste. poder, ese brillo, para mí eso era muy importante, ¿no? Entonces yo no es que lo vi como mi meta de quiero ser docente, pero de alguna u otra forma la vida me fue llevando a eso, ¿no? Ujú. Al poder compartir y, y estoy muy contenta porque se ha venido dando y creo que es un espacio muy enriquecedor para poder compartir con las personas. Más allá de la parte teórica o técnica, también es tu propia experiencia, ¿no? De cómo lo que tú has vivido también le puede servir a las Influye. otras personas Exacto. para que ellas puedan también pues llevarse una reflexión, ¿no? Como tú bien decías al inicio del podcast, uno siempre termina dejando una huella, ¿no? O sea, Ujú. todos tenemos una historia que compartir y cuando tú estás en una clase o estás frente a una charla, la gente muchas veces recuerda más las propias experiencias que tú les cuentas a través de la teoría que la Exacto. teoría en sí misma, ¿no? Es como que Sí. conectas en ese nivel emocional que hace que la persona se lleve eso, ¿no? Ujú. Sí, y te recuerdan no solo como docente, sino también con las experiencias. Una de las herramientas en realidad en comunicaciones es a través de contar historias,
poder mandar un mensaje, ¿no? Vamos a decir en habilidades o en conceptos que son muy duros es un poco más complicado, pero no es imposible. En habilidades blandas sí es un poco más, no sencillo, pero se puede entender mejor cuando contamos una historia, porque las habilidades blandas justo están en todo, en nuestro día a día, en cómo interactuamos con las personas de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad, etcétera. Entonces es todo eso. Qué lindo el haber encontrado tu propósito, porque encontraste tu propósito y quizás más adelante este propósito se transforme y vayas por otro camino o por el mismo, pero un poco más amplio. No lo sé, no lo sabemos, porque ahorita estamos acá disfrutando el presente. Con ese, me encantó la frase de con ese brillo en los ojos, con ese brillo en los ojos que tenemos para contarle al mundo lo que hacemos y si algo puede ayudar a las personas a buena hora, porque la información que nos llega por algún motivo y tenemos que Así ver es. qué es de utilidad en este momento. Es como todo lo que aprendemos. Si nosotros nos ponemos a pensar desde hoy, que están, en el momento que sea que están escuchándonos, en todo lo largo de su vida han aprendido cosas que capaz y no lo volvieron a ver o no lo volvieron a hacer. Pero hay cosas, y no estoy hablando de cosas que te dieron tu certificado de inicial, primaria, secundaria, grado universitario, grado técnico, no hablo de eso, sino cosas en general, ¿no? Habilidades, Ujú. talentos, ¿no? Conocimientos que nos han servido de una u otra manera a lo largo de nuestra vida. Entonces eso es importante y eso es valioso reconocerlo y reconocer que nosotros tenemos esa capacidad de aprendizaje, esa curiosidad, aprendices eternos, o sea, yo le digo aprendices eternos y tú le dijiste curiosa eterna, ¿no? Y yo dije, qué similar es esto, Claro, porque creo que hemos venido acá a aprender todo lo que podemos. Hay conocimientos que quizás nunca tengamos y está bien, pues hay otras personas que justamente son los encargados de ese conocimiento. No somos, así es. yo creo Y que ni Google algo tiene que todo. tú mencionabas sobre las habilidades Ujú. es que mi formación fue en ciencia política y gobierno. Y me certifiqué como coach, pero no es que ahí te den las habilidades para comunicar, ¿no? Exacto. Entonces, ok, yo también me he dicho a mí misma, si es que voy a entrar a este campo, al de poder compartir información, pues también tengo que aprender ciertas habilidades para poder hacerlo, ¿no? Y Exacto. me he inscrito a cursos de teatro, teatro para poder comunicar. De hecho, llevé con Romina uno de ellos, donde pude aprender a través del juego también a cómo expresarme. Eh, También temas de storytelling, o sea, cómo puedes tener recursos también para saber comunicar, ¿no? Y eso es algo que en el coaching también es muy importante, ¿no? Porque Sí. las sesiones de coaching se basan, las de coaching de vida especialmente, en preguntas, ¿no? Uno le va preguntando a la persona para poder aterrizar en los objetivos que desea trabajar, pero también tienes que saber cómo preguntar, ¿no? Cómo vas a Claro, no es modular la voz preguntar para por hablar de un preguntar. tema. Así es, no le vas a preguntar algo que es muy personal a esa persona como si fuera, pues yo estuviera conversando con un amigo tomándome un café, ¿no? En un Starbucks, ¿no? Si es algo que Claro. puede gatillar para hablar sobre una creencia limitante que tiene o sobre algo que puede ser un poco incómodo en ese momento, también tienes que saber cómo espejear a la persona, ¿no? Y esas Ujú. cosas no te las enseñan necesariamente en las escuelas, ¿no? Uno tiene que No. comenzar también a dotarse de los recursos, ¿no? Buscar esos recursos, exacto. Y creo que como tú bien decías, la comunicación está presente en todo, ¿no? Todo. Y, y uno ahora tiene que ser más consciente de eso, ¿no? Que tú estás presente y comunicas en todo momento, no solo en el trabajo o con los amigos, sino en cualquier lugar. Algo de lo que tú dices va a terminar calando en otras personas, ¿no? Entonces hay que saber también qué es lo que vas a comunicar, ¿no? Exactamente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo del día de hoy. No sé si quieres enviar un mensaje de cierre, algo que ayude a todos los que nos están escuchando. Hay dos cosas que me gustaría decir, que salió, una de las frases que salió en esta sesión es ese brillo en los ojos, ¿no? Ujú. Que lo podemos tener en cuenta
Claro que el brillo en los ojos es la manifestación de las emociones que estamos teniendo dentro y que es esa sensación de plenitud al hacer algo que nos apasiona, que nos gusta, del poder como evaluar las cosas que hacemos a través de ello. Y lo otro es que la vida no es un capítulo y ahí se cierra, ¿no? Mi historia y la historia de muchos muestra, como leí una vez en el libro de la esposa de Barack Obama, de Michelle Obama, que la carrera que estudiaste no tiene que ser la carrera con la que te vas a morir, ¿no? Tú puedes reinventarte durante toda la vida y puedes aprender y puedes ser tantas cosas como tú quieras, ¿no? Entonces, y creo que la comunicación es un vehículo también para eso, ¿no? Y vayamos por la reinvención. La invitación acá está para todos. Reinventémonos, mejoremos nuestra versión. Hay una frase que en algún momento justo con Rocío la comentábamos, eso de ser una mejor versión. Entonces la aterrizamos, al menos yo la aterricé de la siguiente manera. Hoy soy mejor que ayer. Y repetir lo mismo todos los días. Entonces, si hacemos eso todos los días, de verdad vamos a estar reinventándonos, aprendiendo cosas nuevas y cita a esta sesión, buscar ese brillo en los ojos. Cada palabra y cada acción tiene el poder de trascender. Si algo de hoy resonó contigo, compártelo, reflexiona y ponlo en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación para Trascender con Silvia Flores.